Buenos días o buenas tardes y muchas gracias por conectarse a este webinar para participar de la reunión de hoy que organiza la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria. Hoy retomaremos el eje temático publicaciones y socializaremos el tema estándares de presentación del resumen de acuerdo a las normas APA 7. La exposición va a estar a cargo de la magíster Patricia Navarrete Zavala, quien es directora editorialista de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Ecuador, a quien enseguida presentaremos formalmente. Le doy también la bienvenida a la magíster Navarrete, nuestra expositora, al igual que a toda la audiencia. También en este encuentro cuento con la participación en calidad de moderadora de la licenciada Claudia Santiago, vicedirectora del plantel académico de la Universidad de Belgrano. Pero antes de pasarle la palabra a Claudia para presentar a nuestra expositora, le comento a la audiencia que Patricia va a hacer su presentación y luego va a responder a las preguntas que le formule la audiencia. Por último, los invitamos entonces a postear sus preguntas a través del chat y les rogamos mantener cerrados sus micrófonos durante toda la transmisión. La grabación de este encuentro va a quedar luego publicada en el canal de YouTube de la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria. Claudia, ahora sí, sin más preámbulo, te invito a presentar a nuestra profesora invitada. Adelante, Claudia. Bueno, muchísimas gracias, Estela. Es un gusto acompañarlos esta mañana, fría en Buenos Aires. No creo que en Ecuador esté igual. Les adelanto que vamos a escuchar la presentación, como les adelantó Estela, de Patricia Navarrete Zavala. Les adelanto los méritos de la magíster Zavala. Es economista por la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, Ecuador. Posee un diploma superior en auditoría de gestión de la calidad por la Universidad Tecnológica Particular de Loja y un máster en alta dirección por la Universidad del Rey Juan Carlos. Además es CEO y fundadora de Manglar Editores, creada en el año 2001, es una empresa verificada por Connect America y signataria de DORA. Desde el año 2011, Patricia Navarrete Zavala se desempeña como directora editorialista de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, que además es miembro de la Asociación Psicoanalítica Internacional desde el año 2021. Posee una amplia experiencia en temas editoriales y de gestión de publicaciones. A su haber tiene el haber editado y publicado más de 60 libros académicos y científicos, sumando en los últimos años novelas, compilaciones de cuentos y poesías. Promueve la publicación de acceso abierto a través del libro científico Arbitrado, un espacio para la ciencia. Y a su vez se ha capacitado en redacción científica, indexación, gestión de revistas académicas y científicas, normas de publicación, uso de base de datos y plataformas especializadas y temas afines. Cuento con la presencia en el día de hoy de Patricia Allende Sullivan, quien me va a acompañar. Con gusto vamos a contar con su aporte después de la presentación. Les agradezco a todos los presentes y le doy la palabra a la magíster Patricia Navarrete Zavala. Muchísimas gracias por la presentación, gracias por las palabras. Es un gusto estar nuevamente acá, retomando, como dice Esther, el tema de publicaciones académicas y científicas, ¿verdad? Esta vez vamos a ver el tema de los estándares de presentación del resumen para artículos en revistas científicas. Bueno, ya me nombraron, pues yo soy la expositora que les va a dar un momentito esta charla, una charla muy breve. Si de pronto tienen preguntas, como dijo Estela, la pueden poner en el chat para que ella me las pueda ir diciendo. Procuremos tener los micrófonos un poquito apagados, pero lo tengo muy bien a la garganta ahora. Bueno, los enfoques cuantitativos, cualitativos y métodos mixtos comparten muchos aspectos del proceso científico. En esta exposición vamos a revisar los estándares de presentación de uno de los elementos iniciales de los artículos de las revistas científicas, que es el resumen.
Vamos a ver algunas de sus características distintivas. Pero antes de eso vamos a hablar un poquito de qué son los estándares de presentación para los artículos en revistas científicas o JARS en inglés, que habla la norma APA séptima edición. Bueno, esos estándares proporcionan lineamientos a los autores sobre la información que deben incluirse, como mínimo en los artículos científicos que van a publicarse en las revistas científicas. Al usar estos JARS, que son los Journal Articles Reporting Standards, que son JARS, los autores pueden hacer su investigación más clara, más precisa y más transparente para los lectores. De esta manera, así yo no sepa nada de medicina, ni de física, ni nada, al leerlo voy a comprender lo que el autor o los autores me quieren decir y ya, bueno, si ya quiero indagar más, voy a la terminología de ellos y tomo un diccionario y comienzo a revisar lo que ellos han utilizado para expresarse en su terminología técnica. Pero lo voy a comprender, qué es lo que quisieron hacer. Escribir con claridad y reportar estas investigaciones de manera que sean más fáciles de comprender ayudan a garantizar el rigor científico y la integridad metodológica. Y también mejoran la calidad de las investigaciones publicadas. Esto es muy importante porque a veces uno ve una revista, ¿verdad? Que dice que esta es una revista científica, pero uno se da cuenta realmente de que no tiene ni pie ni cabeza cómo están estructurados los artículos, unos tienen una normativa de citación, otros no tienen faltas ortográficas, todas esas cosas. De eso se trata los JARS, de que le dan al investigador una herramienta. Pero ojo, a pesar de que los JARS están estrechamente relacionados con la forma en que se diseña y se realizan los estudios, no les dice cómo lo tienen que hacer, solamente es la parte formal, la parte de la presentación. En la norma APA, que siempre he dicho Estela, que es amplísima, allí incluso nos hablan hasta de cómo hacer las oraciones y utilizar los signos de puntuación, exacto, del uso del lenguaje y todo lo demás, pero eso es muy grande para seguirlo explicando, ¿no? En algún momento de pronto se lo puede hacer. Pero no prescriben, como yo le digo, diseñar o ejecutar los artículos, le enseñan la forma de presentarlos. Por eso estos JARS no dependen del tema ni de la revista científica a la que ustedes aspiran publicar, son independientes de todo, es una estructura lo que ellos presentan. ¿Qué nos permiten los JARS? Nos permiten comparar las investigaciones, entender los estudios individuales, cuáles han sido sus alcances, sus repercusiones, y permitir también que las técnicas de metaanálisis puedan realizarse de manera más eficiente, ¿verdad? Estas metaanálisis que son estudios de estudios ya realizados y que utilizan métodos estadísticos para validar las conclusiones a las que puedan llegar a través de un estudio nuevo, ¿verdad? Eso es un metaanálisis en pocas palabras. Entonces, ¿para qué nos sirven los JARS? Los JARS nos sirven para presentar de una manera estructurada, organizada, nuestra investigación. Como les digo, la norma APA es muy amplia, nos habla desde cómo hacer el título hasta cómo hacer la última referencia, ¿verdad? Entonces, un JARS nos dice, así va el título, así van los datos de los autores, así va el resumen, así va la introducción, estos son las partes, estos son todos los componentes de cada una de las secciones del artículo. Pero, así también como les digo, nos dan una indicación, tampoco es una camisa de fuerza, tienen que revisar las revistas a la cual quieran ustedes colocar su artículo. Ellos les van a decir, así lo quiero, de esta forma, y ustedes tienen que ceñirse a lo que les diga también su revista meta. Bueno, ¿qué es el resumen? El resumen es una síntesis breve y exhaustiva del contenido del artículo. Es como cuando lo podemos comparar de pronto con preparar una comida, ¿verdad? Tenemos que hacer la comida bien presentada y que al momento que uno la vea, dice qué es lo que voy a comer. Exactamente es así el resumen. Breve, pero exhaustivo del artículo. Ya me va a decir qué es lo que voy a hacer. Un resumen bien presentado llega a ser el párrafo más importante del artículo. ¿Por qué? Porque cuando los investigadores, ustedes como investigadores también, cuando realizan la búsqueda de sus fuentes bibliográficas, lo primero que leen es el título, ¿cierto? El título les llamó la atención y de ahí van al resumen. A partir de este primer encuentro, empiezan a hacer una comparación con la bibliografía que ya tienen ustedes consultada para saber si este resumen, si lo que consta en ese artículo me va a ayudar o no con lo que ya estoy investigando. Incluso muchas personas solamente citan los abstracts cuando no tienen acceso al texto completo. Y eso también es válido, la norma también lo dice.
los lectores muchas veces decidimos, con base a este resumen, leer el artículo completo o lo pasamos por alto. Y también acuérdense que si la persona lo lee, si pasa del título al resumen y lo lee y lo publica, también es una citación para el artículo que nosotros hemos hecho, para nuestro trabajo, y nuestro trabajo se vuelve cada vez más visible mientras más citaciones tengamos. Mientras un trabajo no tenga citaciones, está muerto allí. Puede haber escrito lo mejor, pero si nadie lo cita, allí quedó. El resumen debe ser consistente en cuanto a la cantidad de información que proporciona. Es evidente, ahí es bueno poner allí los términos esenciales, ciertas palabras claves. ¿Por qué? Porque los lectores van a encontrar, si están buscando algo de pronto de administración estratégica, y usted pone dentro del resumen administración estratégica, en algún momento, de pronto con esas palabras claves van a llegar mucho más a los resúmenes, a su resumen. La extensión y el idioma en que debe presentarse depende de las normas de publicación de cada revista científica. Ojo, APA dice máximo 250 en un solo párrafo. Otras revistas dicen, no, yo quiero 600 palabras. Yo quiero que estén divididos en las secciones que introducción, metodología, conclusiones, quiero que lo dividan, que me lo pongan de esta, de otra forma. Entonces, siempre tienen que ustedes revisar cómo lo quiere la revista Meta. Eso es siempre muy importante, leer y considerar lo que nos piden en la publicación. Al menos si queremos que se publique, si no, pues ahí lo dejo. Un buen resumen es preciso, ¿sí? Refleja correctamente el propósito y contenido del escrito, como veníamos a decir, como el plato que lo servimos. Está allí y lo pueden, y ustedes lo ven de una vez, lo leen y ya saben de qué se trata todo el artículo. No incluye información que no aparece en el escrito. De pronto ustedes en su escrito, mientras están haciendo el resumen, se inventaron por ahí cualquier cosa, una información pusieron mal, dijeron son 300 participantes y cuando ya leyeron todo el artículo no son 300, son 200, 150. Entonces ahí ya empieza a bajar la calidad de su artículo y prácticamente les doy, se lo puedo hasta infirmar, como decimos aquí, no se lo van a publicar cuando encuentran ese tipo de inconsistencias o de pronto ponen una conclusión a la que nunca llegaron o una metodología que nunca emplearon. Si se replica o amplía una investigación previa, se debe colocar una cita de autor y fecha. Si ustedes van a hacer una réplica, un artículo basado en la investigación de otro que ya lo hizo, que lo hizo en el Japón, y ustedes lo van a hacer exactamente igual, pero en su entorno, entonces tiene que ponerle la cita de autor y fecha. Ojo, que NAPA dice que no se pone cita, autor y fecha, pero citas textuales, que a veces yo encuentro muchos resúmenes que dice, de acuerdo a la OMS, el COVID es tal cosa. Eso no en el resumen, pero para nada, en lo absoluto. Ese tipo de citaciones no va. Pero si dicen, yo voy a replicar el artículo, el trabajo de un 2019, eso sí lo tiene que poner. Y va también en las referencias. No es evaluativo, no solamente reporta, no evalúa, no añade ni comenta nada de lo que está escrito allí, en el artículo. O sea, no me voy a decir, este es el mejor resumen de todo el mundo, el mejor artículo es el que yo estoy poniendo aquí, léanlo, le ponen partes. No, si ya lo atrapó con el título y va poniéndolo bien estructurado, no es necesario que se eche tantas flores porque no es relevante para el resumen. Es conciso, es muy breve, cada frase lo más informativa posible, especialmente la introductoria. La introductoria, la primera frase del resumen, tiene que ser lo mejor hecho para que siga captando la atención del lector y uno pase a la siguiente y a la siguiente, termina de leerlo y lea todo el artículo. Comienza exponiendo los puntos más importantes, no desperdicia el espacio repitiendo el título, ¿sí? Los autores de este trabajo hemos realizado la investigación taratata, del proyecto taratata, o sea, no. Vamos a hacerlo más conciso y preciso para que los lectores se motiven a seguirlo leyendo. Incluye solamente 4 o 5 conceptos, hallazgos o implicaciones, las más importantes. Como les digo, el resumen es la carta de presentación del artículo, es la primera posibilidad y a veces la única de que lo vuelvan a leer. Usa palabras específicas, en este me refiero a las palabras claves que tal vez el público utilizará para realizar las búsquedas, cuando hace con esos marcadores booleanos y todo lo demás, esos buscadores booleanos, lo pueden utilizar las palabras claves dentro del resumen.
Un buen resumen es coherente y legible. Presenta un lenguaje claro y deliberado, al punto. No me voy por las ramas, voy directamente al punto, lo que yo quiero decir. Usa la voz activa en lugar de la pasiva. Por ejemplo, investigamos en lugar de una investigación de. Presentamos los resultados y no se presentan los resultados, ¿sí? Es algo, cuando uno escribe con voz activa, como que tiene un mayor contacto con el lector, como que el lector también hace una conexión con el escrito y le toma mayor atención a lo que va a leer. Utiliza el tiempo presente para describir las conclusiones extraídas o los resultados más relevantes. Y utiliza el tiempo pasado para describir las variables específicas manipuladas o los resultados medidos, las pruebas de laboratorio, lo que hayan hecho, lo que pasó, la metodología que usaron, pasado, y en presente aquí está lo que yo pues concluí, lo que yo encontré. Resumen de artículos empíricos. Bueno, un artículo empírico es un documento que consta en diferentes secciones que representan las fases dentro del proceso de investigación y lo hace en forma secuencial. Por lo general consta de la introducción, la metodología, los resultados y las conclusiones, de manera general. Pero yo le digo, la APA tiene más cosas que lo pueden poner, o la revista Meta tiene menos cosas que la pueden ustedes poner, menos secciones. Y es para todos. Este resumen es para métodos cuantitativos, cualitativos o mixtos y deben describir lo siguiente. El problema que se investiga. ¿Cuál es el problema que vamos a investigar? De una manera, como ya les decía anteriormente, concisa, precisa, clara, descriptiva, no evaluativa, sino objetiva completamente. Los participantes o fuentes de datos, cuántas personas estuvieron, a dónde fue mi población, de pronto si las fuentes de datos son fuentes de datos primarias, secundarias, recordando que las fuentes de datos primarias son las que recogimos de primera mano, que el investigador las recoge a través de encuestas, de entrevistas, de observaciones, y esa es la que más cuesta, porque esa es la que necesita recursos económicos para poderla sacar adelante, porque el investigador debe dedicarle su tiempo y su trabajo a eso, y eso necesita financiamiento. Y una fuente de datos secundaria es lo que nosotros hacemos muchas veces cuando tomamos ya lo que está publicado, y es mucho más fácil. Los libros, la revista, los artículos ya están listos para que uno tome de allí pues la información. Las características esenciales del método de estudio, ¿qué fue lo que ustedes hicieron para poder realizar esa investigación, verdad? Por aquí tenía algunas cositas preparadas para compartir con ustedes, ¿verdad? Entonces, son las estrategias, ¿no? Los métodos de estudio para la búsqueda científica de conocimiento. Pueden ser experimentales, aleatorios, de estudios de casos, revisiones, etnográficos, metaanálisis. Lo que ustedes vayan a hacer, tienen que poner allí el método de estudio que utilizan. Los hallazgos básicos, que son los resultados, siempre los más relevantes. No se vayan por las ramas. Si a ustedes les pareció que de pronto de todo lo que encontró, uno es lo más importante, pongan ese uno, nada más. Y las conclusiones e implicaciones aquí de lo que ustedes encontraron. Bueno, yo empecé buscando que de pronto este consumidor se iba a decantar por este tipo de bebida, pero al final no le gustó la que le presenté como alternativa 1, sino como la alternativa. Entonces podemos sugerir que tenemos que hacer más estudios para conocer aún más el gusto del consumidor, que aparentemente se iba por un lado, pero al final resultó que le gustaba otra alternativa. Entonces, las conclusiones e implicaciones también no son subjetivas, son bastante objetivas, porque es lo que le salió a la investigación, así usted no lo quiera. Yo quería que sea A, pero me salió B, póngala B, porque eso fue lo que le salió, y así lo tiene que presentar. Aquí vamos a ver un ejemplo de un ejemplo del artículo empírico. Este resumen lo tomé de ahí está la referencia, está traducido automáticamente. No lo traduje en ningún otro lado, está traducido automáticamente. Ustedes ahí pueden observar lo que nosotros le decíamos. Ahí encontramos el problema, incluso si ustedes ven aquí es una réplica, ¿verdad? Sí, aquí dice la promoción o la investigación está basada en lo que investigó este señor Hart y lo publicó en esta revista, ¿verdad? Quien desarrolló el marco analítico, etcétera, etcétera.
Y la primera parte, en la introducción de este artículo, que comienza, que habla de las constantes fluctuaciones de la demanda del mercado, ejemplificadas por requisitos de los clientes, extremadamente impredecibles, han dado lugar a la personalización masiva, que es el mass customization, que está adquiriendo una importancia cada vez mayor en la gestión de la producción y las operaciones. A las personas que están dedicadas a investigar esto de la personalización masiva, uno ya se da cuenta qué es lo que quieren hacer, a dónde van a ir. Y también están viendo cuál es más o menos el problema de lo que están queriendo saber, porque están hablando de las constantes fluctuaciones de las demandas, extremadamente impredecibles, y ya están ellos tratando de engancharlos a ustedes con la lectura de lo siguiente, ¿verdad? Entonces aquí está ya hablando del trabajo metodológico que hizo este investigador, ¿verdad? Desarrolló el marco analítico, los pilares, etcétera. Y aquí está hablando que el objetivo de la investigación es obtener adicionalmente a lo que ya investigó Hart, otros discernimientos más sobre la naturaleza del vínculo entre los 4 pilares y ese problema que ellos lo están estudiando. Y acá me dice, ¿cómo lo voy a hacer? El trabajo actual es explicar la capacidad de organización de la fabricación, propone el impacto de la personalización masiva en el desempeño de la organización, etcétera, etcétera. Y acá me habla de los participantes que hablábamos, ¿verdad? 276 respuestas de expertos profesionales, y también utilizaron un modelo de ecuaciones para poder validar esto. El modelo de ecuaciones o el análisis estadístico que ustedes hagan, o el modelo estadístico, ya depende de lo que ustedes quieran hacer de acuerdo a su investigación. Y de aquí vienen las conclusiones, los resultados. Los resultados mostraron que la docilidad del proceso, el entorno competitivo y la preparación organizacional tienen un gran impacto en lo que estaban investigando, en la personalización masiva. Y el estudio, por otro lado, no apoyó la sensibilidad del cliente, esa puede ser también su implicación. Y estamos aquí ante el ejemplo de un artículo empírico. Yo solamente les puse los colores solamente para dividirlos, no tienen relación uno con otro porque más adelante vamos a tener muchos más colores para ver. Seguimos. El resumen de artículos de réplica, ¿verdad? Los artículos de réplica que son los que usted va a utilizar para construir, como yo les decía antes. El tipo de réplica que se reportó tiene que estar allí. El alcance de la réplica a detalle. El investigador del Japón utilizó esta metodología y siguió estos pasos, y yo lo voy a hacer exactamente igual. El artículo de réplica no es una carta al editor y que yo voy a decir que el artículo del otro fulanito estaba mal escrito y que esto no, eso no es un artículo de réplica. El artículo de réplica es un artículo que usted lo va a volver a hacer, pero en su entorno, para ver si esos resultados de Japón coinciden con los resultados de la Argentina, del Uruguay, de los Estados Unidos, pero lo va a hacer exactamente igual. Va a utilizar lo mismo, porque si usted ya varía en algo, ya no es un artículo de réplica, sino que usted está haciendo de pronto algún cambio metodológico, algún cambio teórico, y eso ya sale de lo que es réplica, ¿verdad? Por eso le digo, tiene que describir el tipo de réplica que se reporta, el alcance a detalle, el estudio o estudios originales que se está replicando, y las conclusiones generales alcanzadas en la replicación. A ver si de pronto para los estudiantes japoneses el método de su estudio sí les está dando resultado, pero de pronto ese método de estudio que lo pusimos, qué sé yo, acá en Ecuador, no da resultado por esto, por lo otro. Entonces todo ese tipo de cosas lo tiene que decir en el resumen. Aquí vamos a tener un ejemplo de artículo de réplica, ¿verdad? Entonces aquí de entrada nos dice, nuestro objetivo era replicar conceptualmente los hallazgos de estudios empíricos previos que muestran que las personas con mayor precisión interoceptiva cardíaca experimentan emociones más intensas. Ese es su objetivo y nos está diciendo que es un artículo de réplica, y comienza aquí a ver qué es lo que van a replicar, qué es lo que ya había, este investigador Chandri, es un señor que es un sociólogo, no, un psicólogo que estudia mucho esto de las emociones, ¿no? Entonces, bueno, él ya estudió eso y esos eran los resultados que él tuvo, y acá lo están indicando cómo lo van a hacer, el análisis repetido multivariado de la varianza, aplicando enfoques frecuentistas y bayesianos. No me pregunte qué es eso. Bueno, no reveló ninguna conexión y va a salir poco a poco, van sacando de qué se trata,
a quién van a replicar, cómo lo van a hacer, y al final están las conclusiones generales, las 4 etapas que yo les puse anteriormente: el tipo de réplica, el alcance de la réplica, el estudio que están replicando y las conclusiones generales. Acuérdense que no es una camisa de fuerza, son guías. Puede que pongan todas, puede que no pongan todas, pero les da una pauta para que ustedes construyan, ¿verdad? Y al final están las conclusiones generales, la falta de asociación esperada, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo de resumen de artículo de réplica. Y ahí está la fuente para que cuando Estela se los comparte, ustedes también puedan observar allí completos, todos están en inglés, y las trabajé en la plataforma Springer Link. Un artículo, un resumen en metaanálisis cuantitativos o cualitativos, ¿qué es lo que deben describir? Primero, los problemas, preguntas o hipótesis de la investigación. Muy clarito. Las características para la inclusión de estudios, los métodos de síntesis, los principales resultados, las conclusiones, incluidas las limitaciones, y las implicaciones para la teoría, las políticas o la práctica, ¿sí? Entonces, todos estos, se dan cuenta que antes eran 4, ahora son 6 los metaanálisis. Y como yo les decía anteriormente, ¿qué es el metaanálisis? Es un método sistemático para sintetizar resultados de diferentes estudios empíricos, ya sabemos lo que es un estudio empírico, sobre el efecto de una variable independiente, sea de intervención o de tratamiento, en un resultado final preciso, ¿verdad? Esto por lo general se hace en investigación médica. Estos metaanálisis son estudios, investigaciones sobre investigaciones, son revisiones sistemáticas en las que se aplican técnicas estadísticas para realizar el análisis. Como por ejemplo, para determinar un tipo de conducta X, se eligen N cantidad de artículos de los mismos estudios, de esa misma conducta, y se comparan los resultados entre sí utilizando índices estadísticos. Eso es un metaanálisis, en pocas palabras. Investigaciones y validadas a través de índices estadísticos. Aquí tenemos, asimismo, un ejemplo de resumen, y aquí está separado en sus partes. Tenemos los objetivos, ¿verdad? Tenemos aquí la pandemia del COVID-19, teniendo un tremendo impacto en el proceso de la sociedad humana, la supervivencia de la humanidad y el deterioro del entorno de vida saludable con la influencia durará muchos años. Este metaanálisis tiene como objetivo evaluar el riesgo del COVID-19 en pacientes con enfermedades reumáticas. Allí nos dijo qué es el objetivo. Aquí están los métodos. Se realizaron búsquedas sistemáticas y aquí vienen PubMed, Web of Science, ENVAS, China National Knowledge Infrastructure y China's Biomedical Database, sin restricciones de idioma, hasta el 5 de julio. O sea, aquí también me dan un espacio de tiempo, de tal lugar a tal lugar, y dónde las bases que yo utilicé. Porque acuérdense que ya son de estudios que ya hicieron, no son estudios que los voy recién a hacer. Y las tasas agrupadas se sintetizaron mediante un modelo de efectos fijos o un modelo de efectos aleatorios dependiendo de la heterogeneidad. Ahí nos dice cómo lo están haciendo. Los resultados, bueno, aquí también incluyeron 83 artículos. De todas esas bases que buscaron, solamente llegaron a 83, y la incidencia del COVID-19 en pacientes con enfermedades reumáticas fue de 0.0190 y la tasa de hospitalización, todavía están los resultados en bruto, sin ningún tipo de análisis. En bruto, para que la gente que lo lea, que está especializada en esto, vea si sí o si no le sirve para el estudio que está haciendo. Y las conclusiones. Dice, nuestra investigación muestra que los pacientes con enfermedades reumáticas tienen un gran riesgo de COVID-19. Ahí ya me está llamando la atención. Y las diferencias en la incidencia de COVID-19, las tasas de hospitalización y de mortalidad en las regiones fueron estadísticamente significativas. ¿Esto qué quiere decir? La significación tiene que ver con el margen de error. Mientras más pequeño el margen de error, más alto es la confiabilidad del estudio, ¿verdad? Y también dice, todavía debemos prestar atención al riesgo de COVID-19 en pacientes con enfermedades reumáticas. Al hacer este tipo de metaanálisis, ustedes reúnen cada estudio que hicieron antes, ¿verdad? De estos investigadores que están en Web Science, PubMed, EnBase, en todos ellos ya tienen un grupo de pacientes o un grupo de personas a las cuales ya estudiaron. Entonces, de estos 83 artículos, puede que la población
que tengan ellos estudiadas en esos 83 artículos sea muchísima, sea altísima. Entonces el grado de significancia va a ser siempre más alto a medida que la población estudiada sea mayor. E incluso es una población que ya fue previamente estudiada. Es un estudio sobre estudio, esta investigación, y por eso tiene la importancia desde el metaanálisis hacerlo con análisis estadístico. Bueno, ahí está la referencia de donde la tomé. Venimos con resumen de artículo de revisión de la literatura. Debe describir el contenido sustantivo de lo que se revisa, el alcance de la bibliografía, el periodo de tiempo y las conclusiones generales. ¿Sí? Esa es una revisión de literatura, que también les decimos a veces el estado del arte, el estado de la cuestión, etc. Ahora, esa es una revisión de literatura, que es lo que... Por lo general nosotros hacemos mucho revisión de literatura, porque queremos saber cómo está en la ciencia, pero no aportamos nada en ese momento. Solamente decimos, estos autores, fulanito, de 1, 2, 3, dicen que en este momento la ciencia avanza hacia ese lado. Y lo único que hago es yo tomar de todas las bases de datos, porque, ojo, tienen que ir a las bases de datos reconocidas, ScienceDirect, PubMed, Springer Link, WOS, esas bases de datos para que ustedes tengan lo último de la ciencia, ¿sí? Porque no van a hacer una revisión de literatura partiendo de cosas que están en blogs, por ejemplo, de internet. No van a hacer eso porque no tienen una validez científica. Siempre tienen que tener validez científica en bases de datos científicos. Y aquí tenemos un ejemplo de revisión de literatura, que también no está compartido. Tenemos el resumen, ¿verdad? El fondo que le dicen la soledad y el aislamiento social son reconocidos como problemas sociales y denotan una importante carga de salud. El objetivo de este estudio fue realizar una revisión sistemática de literatura para explorar los valores de utilidad del estado de salud asociados con la soledad y o el aislamiento social. Método. Se identificaron a través de 5 bases de datos, revistas revisadas por pares, publicadas en inglés. ¿Se dan cuenta? Son 5 bases de datos, revistas revisadas, o sea, evaluadas por pares, que están en inglés porque la ciencia avanza más en ese idioma que en el nuestro, que informaron tanto de los valores de utilidad del estado de salud como puntajes de soledad o aislamiento social. No se hicieron restricciones en relación a la población, el diseño del estudio o el método de estimación de utilidad utilizado. Ellos también se dan cuenta, mejor dicho, de cómo están haciendo su trabajo. Resultados, en total se incluyeron 19 artículos. Mire, de toda esa cantidad de base de datos, solamente llegaron 19 artículos, 12 incluyeron una medida de soledad, 4 una medida de aislamiento, 3 estudios consideraron tanto la soledad como el aislamiento. Todos se centraron en personas con condiciones de salud preexistentes y el instrumento que se utilizó con mayor frecuencia es el que está allí para evaluar la utilidad, los valores de utilidad del estado de salud. Y entonces aquí viene en qué quedaron, ¿verdad? Entre 0.5 y 0.95, en quienes informaron no sentirse solos, de 0.42 a 97, los que experimentaron algún nivel de soledad, de 0.3 a 0.87, quienes estaban socialmente aislados, y de 0.63 a 0.94, quienes no estaban socialmente aislados. Esos son los resultados, ustedes lo ven, no están evaluando, no están diciendo nada más, sino presentándolos síntesis. Este resumen es una síntesis. ¿Sí? Revisaron la literatura, para eso van a las bases de datos, y es muy importante el tema de revisión de la literatura, porque para revisar 5 bases de datos no lo puede hacer una sola persona. Pueden hacerlas 3, 4, 5 personas durante un periodo de tiempo. Yo sugiero que cuando ustedes hagan revisión de la literatura digan, comencé hoy, terminé en esta fecha y durante ese tiempo hicimos estas revisiones, e incluso que utilicen, puedan poner, si es que no es muy extenso, poner allí las palabras clave que usaron para hacer eso, a pesar de que acá le están poniendo, ¿verdad? Está hablando de valores de utilidad del estado de salud asociadas con la soledad y el aislamiento social. Aquí están ya las palabras clave, como yo les decía, que ya lo pueden utilizar para que las personas a ustedes lo ubiquen. Y la conclusión, hubo una variación significativa por la presencia de comorbilidades, etcétera, ¿verdad? Y dice que se puede usar para futuras evaluaciones económicas. Hablábamos, ¿se acuerdan? En el que tenía que haber de pronto algún tipo de implicación
cuando usted habla de este tipo de revisiones, alguna utilidad. De pronto el conocer a las personas cómo se sienten, puede llevar a políticas públicas de salud, etcétera, ¿no? Depende también a quién le llegue el artículo, quién lo pueda también ejecutar en su comunidad, ¿no? Hay un estudio ya hecho. Entonces, este es un ejemplo de revisión de la literatura. Se hace de forma metodológica, se buscan en bases de datos reconocidas, en revistas indexadas y revisadas por pares, no se la hacen en blog, no se la hacen en Wikipedia, en el Rincón del Vago, esas cosas no sirven para nada. Revisión de la literatura, como todo artículo científico, debe tener su método y su proceso. Resumen de artículos teóricos. No confundamos a veces la revisión de la literatura con artículos teóricos. Eso también nos suele suceder. Y a veces mezclamos las dos y decimos, no estoy haciendo un artículo teórico ya porque lo escribí. No. La escritura no tiene nada que ver con la teoría. Para esto debe describir lo siguiente: cómo funciona la teoría o el modelo que usted está haciendo, los principios en que ese modelo o esa teoría se basa, los fenómenos que explica la teoría o el modelo y los vínculos con los resultados empíricos, ¿verdad? Acuérdense que lo empírico tiene que ser siempre contrastado con la metodología para que no quede simplemente en una observación sin mayor beneficio. Entonces, un artículo teórico es eso: ver cómo funciona una teoría o un modelo que ya existe, o sacar su propia teoría y ahí la sustenta en los principios que basa su teoría, los fenómenos que explica la teoría o el modelo que usted está proponiendo y los vínculos con los resultados de su teoría. Aquí tenemos un ejemplo de un artículo teórico, ¿verdad? Aquí tenemos, en este ensayo se consideran las divisiones, hechos, valores y facticidad, normatividad, desde la perspectiva de la semiótica global y con especial atención a las relaciones entre el significado jurídico y el alcance espacial de la experiencia del derecho. ¿Algún abogado que por favor me lo traduzca al castellano? Bueno, y sigue diciendo, a través de un examen del significativo proyectivo interno y genético de la categorización, analizaré la dinámica semántica de las partes descriptivas que componen las oraciones jurídicas para mostrar la entremezcla de categorizaciones fácticas y axiológicas, teleológicas en el desarrollo de la experiencia jurídica. Aquí en este artículo, yo después de leerlo un poquito, de encontrarme con este artículo teórico, me puse a leer un poquito y se trata de la importancia de utilizar los términos jurídicos y no solamente eso, sino la importancia de utilizar el significado de esos términos jurídicos para cuando uno hace las exposiciones. No sabía, pero después de ya leer un poquito ese artículo ya me fui empapando un poco, ¿verdad? Y después habla de lo que va a hacer. Enfatizaré la disposición cognitiva, inactiva, que subyace en la construcción de la segunda premisa, etcétera, etcétera, y sale a la luz la palestra de los presupuestos culturales, ¿verdad? Y dice, y la pérdida de su consistencia interna cuando la experiencia jurídica se enfrenta a las fases y grandes cambios de la semiótica global. Entonces, eso es lo que él va a hablar. Y al final, está hablando, dice, al final me esforzaré por relativizar la oposición entre las teorías del derecho positivista y no positivista en vista de una comprensión de la experiencia jurídica centrada, no solo, o al menos no principalmente en qué es el derecho, sino también en cómo se cumple, se desenvuelve y a pesar de las transformaciones ambientales y semánticas. Bueno, ahí el señor que hizo este artículo, pues, Rica, creo que es el apellido del señor que está acá. Si ustedes los leen, lo invito a que los lean los juristas, los abogados, es un artículo bastante interesante, ya que ustedes manejan mucho el idioma y le dan la vuelta a los términos para acoplarlos a lo que sea su caso, ¿verdad? Entonces, en este ejemplo vemos cómo funciona la teoría, los principios en que se basan, los fenómenos que explica, está hablando aquí de disposición cognitiva, y los vínculos con los resultados, ¿verdad? Que está hablando del derecho, si no son cómo se cumple y se desenvuelve. Entonces, ahí están separados las partes del resumen de este artículo teórico. Vamos con el resumen de artículos metodológicos que deben describir dos cosas. Primero, las características esenciales y gama de aplicaciones de los métodos y las características esenciales de los enfoques que se reportan. En los artículos metodológicos usted va a reportar va a hacer un estudio de la metodología ya existente o va a hacer cambios en esa metodología y por eso usted lo va a poner con todas sus características y qué es lo que va a aplicar con su nueva metodología, ¿verdad? Y también pues los enfoques a los cuales usted va
a contribuir con su nueva metodología o con la metodología que lo aplicó otro investigador, o va a contrastar metodologías para ver cuál de las dos, cuál de las tres es la más apta para cierto tipo de investigación. Como les dije al inicio, los JARS le muestran cómo tienen que hacer los artículos, pero no dice cómo los va a hacer. La investigación depende de ustedes. ¿Cómo los va a hacer? Esta es la parte formal, la parte de presentación. Aquí tenemos el ejemplo de un artículo metodológico, y entonces aquí hablamos, ¿verdad? Habla, esto ya es algo de ingeniería. Aquí habla, en la parte que tengo resaltado en amarillo, están hablando de la introducción. Los deslizamientos de tierra representan un grave peligro a nivel mundial. Ahí ya me llamó la atención, vamos a ver qué es lo que pasa. Y ya me enfoco el lugar, especialmente en Italia, por esto y por lo otro, ¿verdad? En la segunda parte que está resaltada, dice, en este estudio presentamos y describimos un enfoque metodológico novedoso, justamente de este QRAs para el deslizamiento de tierra de movimiento lento y con replicabilidad nacional. O sea, que ese enfoque lo pueden replicar a nivel nacional de acuerdo a su topografía, de acuerdo a cómo está el país, ¿verdad? Y que este procedimiento sea aplicado a la escala de Cuenca, en tal río, etcétera, donde la mayoría de los deslizamientos son lentos. Estamos hablando de los deslizamientos lentos. Y de ahí viene a ver qué es lo que hace el método, ¿verdad? Se basa en la aplicación de la ecuación de riesgo, el uso de datos abiertos, etcétera, etcétera. Y está hablando allí de su metodología, habla de los resultados, muestran que el riesgo total del área de estudio asciende aproximadamente a 7 billones de euros, o sea que sí es considerado pues un factor económico bastante fuerte que lo debe de asumir el gobierno si no hace nada para ayudar en esto, ¿verdad? Y aquí habla la metodología propuesta, ellos hablan de un método y acá hablan varias novedades en la evaluación de riesgo para la escala nacional, regional, porque identifica los conjuntos de datos y el desarrollo de las metodologías que pueden ser aplicables a áreas tan grandes. Y al final dice, el trabajo muestra la factibilidad de la metodología y discute los resultados obtenidos. Entonces, es un artículo metodológico 100% y está dividido en sus partes para que las personas que están interesadas en este tema de los deslizamientos, que puede tener también repercusión de pronto en las sedimentaciones de los ríos, de todo eso, pueda llamarles la atención y de pronto lo que se hizo en Italia lo puedan replicar en otros lugares y tal vez salgan unas nuevas teorías o un nuevo modo de hacerlo. Ahora, esta es la fase ya de resumen, son los estándares de presentación ya propiamente, ya les vimos de acuerdo a cómo eran, de acuerdo a su metodología, ahora vamos a hablarlo de acuerdo a qué artículo es. Para los artículos cuantitativos, tenemos que poner los objetivos, que indica el problema que está investigando, incluyendo las principales hipótesis. Ya vimos todos los anteriormente cómo era, lo vamos a plasmar acá, ¿verdad? De manera más específica. En los participantes, describa a los sujetos o a los participantes. Estas son indicaciones directamente para el autor. Si usted es un autor que en este momento está haciendo un artículo cuantitativo, entre sus objetivos debe indicar el problema que está investigando, incluyendo las principales hipótesis. En los participantes, describir a los sujetos o a los participantes, especificando las características pertinentes para el estudio. Si está estudiando con animales, incluir el género o la especie. Si está con personas, simplemente poner el número de participantes, nada más, y de dónde a dónde de pronto alguna situación demográfica específica. Y les pongo ahí, los participantes se describen con mayor amplitud dentro ya del artículo. No van a estar explayándose demasiado, recuerden que tienen un límite para la presentación de los artículos. El método de estudio, describa el método de estudio, incluyendo el diseño de la investigación, experimento, observación, cómo ustedes la han hecho, el tamaño de la muestra, ahí pueden poner 150 personas, 300 encuestas, los materiales utilizados, los instrumentos, los aparatos que ustedes usaron, de pronto alguna encuesta en línea, algún tipo de software especializado, las medidas de los resultados, cómo los midieron, ahí viene el análisis estadístico, los procedimientos de recolección de datos, incluida una breve descripción de las fuentes de datos secundarios de Averna, como lo que ya hablamos hace un momento, los datos primarios y los datos secundarios. También tiene que poner aquí, en los artículos cuantitativos, los hallazgos, incluidos los tamaños del efecto, los intervalos de confianza
o los niveles de significancia estadística que ya hablamos, que siempre por tradición están entre el 1 y el 5%, ¿verdad? Mientras más alto el nivel de significancia, mejor es el resultado de su investigación. Y lógicamente las conclusiones, expresándolas más allá de los resultados e informando sobre las implicaciones o aplicaciones. En alguno de los resúmenes que vimos, veíamos, por ejemplo, esto le puede costar al Estado 9 y 7 millones de euros si no lo hace. Por acá tiene implicaciones económicas si no atienden a las personas que sienten soledad y los hospitales se les va a llenar de gente que está deprimida y esto va a ser un caos porque no van a atender a los pacientes de pronto de emergencia y de pronto no los consideran ni de emergencia a las personas que tienen este tipo de trastornos psicológicos y los pueden estar excluyendo, puede ser un problema social a mayor escala, etc. Entonces todo ese tipo de cosas ustedes los pueden poner en sus artículos cuantitativos. Recuerden que su artículo es cuantitativo cuando su variable es cuantitativa, ¿sí? Si, por ejemplo, una medida de peso, una medida de estatura, eso es una variable cuantitativa, ¿sí? Porque si ustedes dicen, en una pregunta, le preguntan a alguien, ¿cuánto mides? Yo mido un 80. Ese es un dato cuantitativo, pero si usted le dice, ¿qué color te gusta más, el rojo o el azul? Si 50 personas le dicen que es el rojo y 30 personas le dicen que él es el azul, esa no es una variable cuantitativa, es una variable cualitativa porque es el gusto de la persona. Que la podamos cuantificar es diferente y la podamos poner estadística y todo lo demás es distinto, pero sigue siendo una variable cualitativa. Aquí tenemos un ejemplo de un artículo cuantitativo que ya de ejemplos les he dado bastantes, ¿verdad? Y aquí tenemos lo que ellos hacen, ¿verdad? Tenemos allí el objetivo, el método de estudio, dice, en los últimos años en la introducción, el ecosistema empresarial se ha centrado en comprender nuevas formas de automatizar, recopilar y analizar datos para mejorar los productos y modelos comerciales. Estas acciones permiten que la gestión de operaciones mejore la predicción, la creación de valor, la optimización y la automatización. En este estudio desarrollamos una metodología novedosa basada en técnicas de minería de datos y la aplicamos para identificar ideas sobre las características de nuevos modelos de negocios en la gestión de operaciones. Ahí ya me va diciendo qué es lo que quiero hacer. Ese es mi objetivo. Y vengo, los datos analizados en el presente estudio son contenidos generados por usuarios en Twitter. Ahí están mis participantes. Ahora bien, los resultados se validan utilizando métodos basados en el análisis de texto asistido por computadora. Ahí me está diciendo mi método. Se utiliza un análisis sentimental con TextBlock. Para hacer esta charla vi que era TextBlock, y aquí lo tengo, se lo voy a leer un poquito para los que están interesados en qué es el TextBlock. Ya lo tenía. Dice, es una librería de procesamiento de texto para Python, que es un lenguaje utilizado para hacer los programas de estas aplicaciones de Instagram, de Spotify, Netflix lo hacen. ¿Por qué? Porque ellos predicen lo que a usted le gusta. Por eso Netflix sabe cuando a usted le gusta algo, ¿verdad? Y le comienza a mostrar lo que le gusta. Si le gustó la novela de Betty la Fea, ya no la va a volver a ver, pues va a ver otra novela que se parece a la Betty la Fea. ¿Por qué? Por esta minería de datos que sacaron de este texto. Porque ellos lo que hacen es procesar el lenguaje natural de nosotros, cuando ponemos que es Betty la Fea, y lo traducen y le sacan datos y le hacen un análisis morfológico de eso. ¿Qué quiere decir? Le tengo un ejemplo. Por ejemplo, aquí tengo una oración que dice, tu casa es más bonita que la mía. Es una oración sencilla, común y corriente, pero ¿qué es lo que hace TextBlock? TextBlock hace el análisis morfológico. Dice, tú es un adjetivo posesivo. Casa, sustantivo, femenino, singular. Es del verbo ser, tercera persona singular del presente indicativo, más verbo de cantidad. Bonita, adjetivo femenino singular. ¿Qué? Conjunción, la, determinante, artículo femenino singular, y mía, pronombre posesivo. Y nos hizo todo el análisis de lo que nosotros escribimos allí. Por eso salen de allí el tema de las, dice de análisis sentimental, porque eso es lo que saca. Del inconsciente de nosotros sacan ellos datos a través de ese TextBlock y comienzan a sacar lo que a uno le gusta. En Facebook, por ejemplo, si usted, por ejemplo, se puso mal, aplastó mal por ahí una propaganda de pinturas, créanme lo que usted sale de esa propaganda de pinturas y sigue navegando y le van a aparecer millón propaganda de pinturas. Porque el programa piensa que usted quiere pintura y le va a poder hacer de todo. Y si no es pintura, carpintería. Y si no es carpintería, albañilería, pero le va a seguir saliendo cosas por el estilo hasta que usted, después de un tiempo, ya no las va a ver. Pero en ese momento dice, pero ¿cómo es que sabe que lo que yo vi? Ahí está, eso es la minería de datos.
¿verdad? Y hay verdad que los resultados se analizan con un análisis textual desarrollado por Python, que justamente es la que hace Netflix y todo lo demás, ese lenguaje computadora que nos saca de nuestra cabeza todo lo que nosotros queremos antes de, y que también lo usa Amazon para predecir incluso lo que usted va a pedir, sin que usted sepa que lo que quiere pedir es eso. Y en base, dice, con base en los resultados, identificaron 8 temas, de los cuales 5 son positivos: automatización, datos, accesibilidad, experiencia; 1 es negativo, inteligencia, seguridad, y 2 son neutrales, operacional y equipos digitales. Y el documento concluye con una discusión de las principales características de los modelos de negocio en este sector, pues de operaciones que utilizan el DDI, no sé qué será, y formulan 26 preguntas de investigación para ser exploradas en futuros estudios. O sea, con toda esta cantidad, imagínense, son datos generados por Twitter, usuarios de Twitter. En Twitter hay billones de personas. ¿Cómo hicieron eso? Justamente utilizando minería de datos con estos programas automatizados, y sacan de allí lo que quieran sacar, los famosos datos que a veces uno los deja ahí en el internet. Entonces, esto es un resumen de un artículo cuantitativo, solo de datos, datos y datos y más datos. ¿Para qué? Para saber qué nos gusta, qué no nos gusta. Y les llamó la atención a todos. A mí también me llamó la atención en este artículo, pero lo tienen ahí para que lo puedan revisar y de pronto lo puedan aplicar ustedes también en algún momento. Ahora vamos a hablar de los estándares para los artículos cualitativos. Vamos a declarar lo mismo: problema, pregunta o el objetivo que estoy investigando. Voy a poner el diseño del estudio, incluidos los tipos de participantes, las fuentes de datos, la estrategia analítica, los principales resultados que yo tengo y las principales implicaciones o significados. O sea, tiene sus cosas parecidas, ¿verdad? Tiene sus puntos en coincidencia, salvo que el uno es cualitativo y el otro es cuantitativo, y los participantes pueden ser diferentes. Acuérdense que un estudio cualitativo puede ser muy poquitos participantes, un estudio cuantitativo, como ya lo vimos en Twitter, billones de personas que ni siquiera a la final sabían que las estaban estudiando. También tenemos que identificar aquí las palabras clave. ¿Por qué? Por lo que les decía, por el tema de los buscadores. Considere, esto es un consejo que le da APA a usted, como un investigador que está haciendo un artículo con técnico, un método cualitativo. Dice, considere la posibilidad de incluir al menos una palabra clave que describe el método y otra que describa los tipos de participantes o fenómenos que está investigando. Y también considere la posibilidad de describir su enfoque de investigación cuando esto facilita el proceso de revisión y la inteligibilidad de su escrito. ¿Qué quiere decir esta inteligibilidad? Que su escrito pueda ser entendido o percibido sin ningún problema. Lo que yo les decía antes, yo soy economista, pero me pongo a leer un artículo de física cuántica por ahí que si le saco todos los términos propios de su lenguaje y los pongo en un diccionario y los reemplazo, voy a entender perfectamente lo que me quiso decir porque está bien escrito. Porque lo que tengo que hacer yo es comprender su terminología más, no su redacción, su cohesión y su coherencia. Yo lo puedo entender y profundizando, lógicamente, como digo, en la terminología. Entonces, yo lo puedo entender de primera mano. Pero si esto se torna muy complicado o usted empieza a describir el enfoque y todo lo demás y se le comienza a hacer otro artículo, entonces mejor no lo haga. Así chiquito, ¿sí? Pone solamente palabras clave y lo que mejor le pueda añadir a su escrito. Entonces, acuérdese del artículo cuantitativo, dos diapositivas salieron allí. Y acá solamente una. Este es un ejemplo de un resumen de artículo cualitativo. Palabra introductoria: la política pública comparada es un área de investigación floreciente, punto. También sufre de algunos puntos ciegos curiosos, punto. En este artículo discutimos 4 de ellos, 4 de los puntos ciegos curiosos de la política pública comparada, porque es un área de investigación floreciente. Entonces ahí está. Primero, la obsesión de la covarianza, lo que significa que se ignoran fenómenos importantes, la falta de agencia que conduce a modelos explicativos decepcionantes, el universo poco claro de casos y el enfoque de los productos. Luego de esta discusión, de esta investigación, esbozamos como una integración más estrecha de las teorías del proceso de política
puede ser fructífera para futuras investigaciones y para de contar. Ahí está. El artículo cuantitativo que tenía, como decías, más resaltados en todos los colores, porque va a otro nivel. El artículo cualitativo presenta lo más importante, que son sus objetivos, sus hallazgos, perdón, el problema, el diseño y las palabras clave a lo que llega. Y ahí está. Y acá está análisis comparativo de las políticas públicas, que es lo que está poniendo aquí, política pública, aquí, y política pública aquí en el texto, ¿verdad? Es lo que está en el título, siempre tiene relación con el resumen, y lógicamente el título, acuérdense que es también ganador, tiene que ser un título ganador que llame uno la atención. Y ahora nos vamos con el estándar de presentación para investigaciones de métodos mixtos. Vamos a hablar un poquito de esto. El enfoque de métodos mixtos es la combinación de los hallazgos cualitativos y resultados cuantitativos que conduce a insights adicionales que no se obtendrían si los hicieran por separado. ¿Qué son estos insights? Me puse a buscar por toda la web para que alguien me diera una luz, y más o menos son hallazgos o descubrimientos que deben ser contrastados para que no se queden en una mera corazonada o en una intuición. Eso es lo que a eso llegué en pocas palabras. Los insights son los conocimientos a los que se van llegando, esto los utilizan muchísimo, por lo general en artículos, en investigaciones que tienen relación con investigación de mercadotecnia, todos los famosos insights del consumidor. Lo que quiere el consumidor, el sentimiento del consumidor, la percepción del consumidor, ya lo convierto en datos para venderle lo que yo quiera como producto. La integración flexible de los hallazgos, reflexiva, perdón, de los hallazgos cualitativos y los resultados cuantitativos conduce a una comprensión más profunda de los datos, porque van cruzando información cualitativa con los resultados. Entonces ahí uno puede decir, ahí viene la pregunta, ¿verdad? De la que decíamos anteriormente. A la persona le gustó más, a 50 personas le gustaron más el color rojo, a 30 personas le gustaron más el celeste. Entonces, de ello saco de pronto que con esas, al comparar los dos, el gusto y la cantidad, yo puedo decir, entonces voy a hacer más de rojo porque me voy a vender más, que los celestes porque voy a vender menos. Entonces van sacando una comprensión un poquito más profunda. Y los autores pueden publicar varios escritos a través de un solo estudio. Hacen un escrito cualitativo, otro cuantitativo y otro método mixto, y entonces van haciendo más investigaciones de un mismo estudio, van sacando más papers, uno de perspectiva cualitativa, el otro cuantitativa, el otro mixto, el otro de pronto de la revisión de la literatura o algo así por el estilo, ¿verdad? Y acá tengo, bueno, además de lo mencionado, para los artículos de corte cuantitativo y cuantitativo necesitamos poner el diseño de los métodos mixtos, incluidos los tipos de participantes, fuentes de datos, la estrategia analítica, los principales resultados y las implicaciones, significados, especificar el tipo de método de mixto utilizado y considerando también la posibilidad de poner la palabra clave. Cuáles son las palabras claves en los resúmenes también son muy importantes. Porque muchas veces, por ejemplo, en de Springer, que yo estoy en esas bases, solamente ponen el resumen. La palabra clave ya es para la publicación en sí, para el artículo. ¿Ya? Pero en las plataformas de ellos yo no veo palabras clave. Yo lo que veo son los resúmenes. Y entonces las palabras, al estar dentro de los resúmenes, me llevan a los artículos. Y describa sus enfoques de investigación, si es relevante, cómo se combinan, se cruzan, y si se hace muy extenso nuevamente, no lo haga. Acuérdense que el resumen es resumen, no es testamento, no es un mini artículo, sino algo que ustedes van a hacer. Y aquí tenemos un ejemplo de un resumen de investigación de método mixto, habla el objetivo, habla de la distrofia muscular, habla el método de los pacientes no ambulatorios, los cuidados, sus cuidadores de su país, hicieron preguntas abiertas, etcétera, etcétera. El estudio incluyó a quienes, 275 participantes, habla de los resultados, la edad media de los pacientes, 24 años, qué fue lo que hicieron, hablan aquí del funcionamiento de los sistemas corporales, etcétera, etcétera. Y la discusión, pues los pacientes con esta atrofia muscular no ambulatorio requieren nuevos tratamientos, que fue el orden del funcionamiento, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y también habla que dice que esto que hicieron puede utilizarse como una medida centrada en el paciente que tiene en cuenta las necesidades de los pacientes con este tipo de distrofia en etapa avanzada. Entonces, ahí hay uno de métodos mixtos, que ustedes lo pueden también descargar de la revista que está allí. Entonces,
Eso es mi exposición. Muchas gracias a todos los que me escucharon. Estela, por favor, regálame 5 minutitos que me están llamando. Mientras tanto, para que puedas coordinar las preguntas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, sí. Bueno, fue muy interesante la presentación, abundante en detalles. La verdad que nos ha dejado a todos silenciados, me parece. Bueno, la tenemos presente a Patricia, quien es nuestra experta dentro del UV en estos temas. Así que bueno, conversaremos ahora cuando Patricia se ocupe. Sí. Bueno, pero hemos aprendido muchísimo sobre resúmenes. Impresionante. Las particularidades de cada uno. Resúmenes que hay. Yo creo que ahora tienen que salir perfectos los resúmenes, ¿eh? No tenemos excusa. Exacto. No sé si viste, Claudia, que hay una consulta en el chat. Sí. ¿La viste de Roque? Okay. Sí, ¿Cómo están? Aquí de regreso. Bueno, les comento, solamente tengo 10 minutitos más porque me llaman a una reunión, estoy justamente en mi trabajo y no puedo demorarme mucho, así que por favor las preguntas sí, que sean pues en este momento para podérselas contestar. Sí, bueno, muchas gracias Patricia por la exposición, fue muy amplia, muy útil. Le hago llegar una preguntita que nos ha llegado para usted. De Roger Choque, de Santa Cruz. Los diferentes tipos de artículos que está explicando, ¿son aplicables para publicar en cualquier tipo de revista indexada? Claro que sí, cualquiera de ellos. Depende de cómo usted va a enfocar la investigación para que usted desarrolle el tipo de artículo. Y la revista Meta que se especialice más que nada en el tema, porque la revista Meta va por temas. Y la metodología que se utilice, si es novedosa, lo puede escribir de cualquiera de estas formas, de cualquiera de estos artículos. Bien, gracias Patricia. Yo tengo algunas dudas, algunas pequeñas dudas que le hago llegar. Por ejemplo, la persona en la cual se redacta el resumen, ¿tiene que ser la misma en la cual está escrito el artículo, entiendo? Claro, aquí les voy a dar un pequeño tip en este pequeño tiempo que tengo. El resumen es lo último que ustedes tienen que redactar. Es lo último. Porque ustedes cómo van a presentar resultados si todavía no tienen hecho el artículo. ¿Cómo van a poner conclusiones si todavía no la tienen listas? ¿Sí? Entonces la persona que redacta el resumen tiene que saber haber hecho el artículo. Tiene que haber investigado o por lo menos colaborado. Bueno, son varios. Seguro. Es a posteriori. Exacto. Es lo último que usted hace. El artículo, el resumen y el título es lo último que yo hago. Y esa falla yo he visto en muchos investigadores y también en directores de proyectos de investigación y de escritura científica que comienzan. Primero vamos a buscarle un título, este título de aquí. Y en base al título de ahí comienzan a redactar el resumen. Yo simplemente los escucho, no digo nada porque yo de especialista tampoco soy, pero sé que lo resumen y el título es lo último que uno tiene que hacer, porque ¿de dónde voy a sacar yo los resultados? ¿De dónde voy a sacar conclusiones? ¿De dónde voy a sacar qué fue lo que hice si no tengo el artículo? Entonces eso yo he visto muchísimo. Patricia, ¿hay una extensión mínima o máxima para el artículo, para el resumen? Según APA, 250 palabras. Pero 250 es el máximo. Es el máximo. Entre 150 y 250 palabras, pero recuerden que eso también depende de la revista Meta. ¿Sí? De la revista Meta. Y otra preguntita, estoy preguntona, perdón. Una duda, ¿siempre se incluye alguna mención a lo metodológico en el resumen? Sí, siempre. Siempre tiene que poner allí. ¿Cómo fue que lo hizo? Siempre tiene que poner ahí. Aunque no sea una metodología. Claro, no solo los resultados, no solo el contenido, sino el aspecto metodológico mínimamente, aunque sea, tiene que ponerlo ahí. Así sea un artículo de revisión de literatura, usted tiene que ponerlo como lo hizo. Así como vimos, la saqué de estas bases de datos durante tanto tiempo, etcétera. Porque si no, como la persona que va a leer dice, oye, ¿y este de dónde sacó todas esas conclusiones y todo? Si no sé ni cómo lo hizo.
Entonces siempre tiene que estar. Perfecto, Patricia. Bueno, acá en el chat comenta Susana Galván, muy interesante, no se me había ocurrido la utilización de Twitter como un medio para la investigación. Bueno, Valeria Titioski también le comenta que es muy interesante su presentación. Susana Galván vuelve a comentar que le parece que puede funcionar como disparador el tema de Twitter, supongo, y profundizar luego. Roger Choque, quien había hecho la primera pregunta, le pregunta ¿qué artículo ha publicado y en qué revista? Bueno, artículos no he publicado yo. He ayudado a muchísimos autores a publicar sus artículos y a publicar sus libros en revistas indexadas en Scopus, en revistas en Redalic, en revistas en Latindex, así que si quieren alguna orientación adicional, a través de Estela me pueden contactar. Bueno, la tomamos como coach. Exactamente. Buenísimo, gracias por el ofrecimiento porque va a ser muy útil. Bueno, y finalmente, no le queremos sacar más tiempo, pero tenemos la última pregunta de Delmi Chirinos. Le dice lo siguiente: en el caso de resumen para tesis de pregrado, algunas recomendaciones y aspectos infaltables que nos pueda sugerir, por favor, podemos volver a revisar la exposición. ¿En qué enlace? Esa parte se lo comenta Estela, que es a través de YouTube. Y si ustedes dejaron en el chat su email, Estela les va a hacer llegar el link a la videoconferencia dentro de algunas semanas, no es inmediato, porque hay que subirlo a Twitter. Y la presentación. En el canal de YouTube lo subimos, Sí, pero, sí. Los JARS, como ya les dije al principio, son para revistas científicas, ¿sí? Son para revistas científicas, artículos científicos en revistas científicas. Para lo que tiene que ver con el resumen de las tesis, tienen que ver los lineamientos de cada unidad, de cada universidad, así como para las revistas científicas tienen que ver los lineamientos de cada uno. Pero en términos generales utilicen la misma base, de acuerdo a la investigación que hicieron, pueden utilizar esa misma estructura, aterrizándola en lo que es una tesis de grado o de posgrado. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por todas sus sugerencias y recomendaciones, y sobre todo por lo detallada de la presentación. Contamos con un sinnúmero de ejemplos como para tener en cuenta cuando hagamos un artículo. Muchísimas gracias, Patricia. Gracias a usted, gracias Estela, gracias a todos. No, por favor, agradecemos. Disculpa que no va a quedar más tiempo. Muchas gracias. Le agradecemos en nombre de la red. Le agradecemos en nombre de la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria que hoy nos haya podido acompañar con esta presentación, a Claudia por la moderación y lógicamente a la audiencia por su tiempo e interés, y esperamos poder volver a verlos y escucharlos nuevamente en otra oportunidad. Por último, les paso un aviso para informarles que hemos programado el próximo webinar de acceso libre para el miércoles 13 de julio a las 12 horas de Argentina. Trabajaremos sobre el eje temático educación, tendencias y tensiones, y contaremos con la participación del doctor Jaime Torrealba Cubillos, es vicerrector académico de varias universidades chilenas y socio fundador de Solución Key Learning. Nos va a compartir una mirada sobre innovación curricular en programas de estudio con perfiles de egreso basado en resultados de aprendizaje. En los próximos días vamos a compartir los detalles para el acceso a la sala virtual a través de las redes sociales y por correo electrónico. Esperamos recibirlos nuevamente en este espacio de la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria el próximo 13 de julio. Buenas tardes y hasta entonces. Muchas gracias. Gracias. Que estén todos. Adiós. Gracias. Chao.